Ya, hola, buenas tardes, noches. Bueno, estamos aquí en uno de los primeros podcasts, en las primeras conversaciones múltiples con algunos amigos y colaboradores de nuestro canal, seguidores, investigadores, y quisimos como en este momento hablar un poquito de lo que está pasando, la contingencia y sobre la pandemia y todo, lo que está ocurriendo en el mundo y algunas eh, aspectos y puntos interesantes sobre lo que es el mundo espiritual, el mundo biológico y poder hacer un enlace con eso. Eh, Tenemos acá unos invitados que vienen hoy día, que uno de ellos es nuestra amiga Mantis, que es de Chile. Hola, Bueno, buenas acá somos tardes. todos de Chile. Ella vive en el sur de Chile y ella es bioingeniera. eh, También es tarotista, le gusta la astrología. Y voy a pedir que nos hable un poco. La voy a saludar ahora y le voy a preguntar cómo Hola, está. buenas tardes. Hola Mantis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, bien ¿Aló? acá. ¿Aló? ¿Aló? De noche aquí en cuarentena, ¿Ya? como casi todo Chile. Eh, Pero tú, ¿cómo has estado ya? ¿Cómo has percibido la situación? eh, Bien, entre comillas. Ya, Cuarentena en casa y obviamente aquí algunos trabajando, algunos con medidas. Las empresas que son como más, digamos, más visionarias, con algunas medidas, ¿cierto? Su material de precaución, desinfectante, cambio de turno, esas cosas, pero parece que no es la realidad de todos los chilenos. ya, ya, sí, me imagino. Cuéntanos un poco la bioingeniería, ¿en qué consiste? ¿Y por qué crees que? Yo creo que igual es importante para lo que estamos viviendo. Pero cuéntanos un poco qué trata lo que tú haces. Bueno, es como el estudio en el fondo de organismos biológicos, porque hay muchos mecanismos que tienen ellos que están muy optimizados. Entonces, al estudiarlo uno puede aplicarlo en la vida diaria, las tecnologías y esas cosas, ¿ya? Sí, también se utiliza mucho la ingeniería genética, pero creo que aquí hay un error conceptual porque mucha gente cree que el mero hecho de ser un bioingeniero, uno es aficionado a los transgénicos y esas cosas. Y la Ya, verdad es que más que nada se estudia o sea, se estudia con organismos modificados, pero es para fines de estudio, no es para fines comerciales, ni digamos, ni comer soya transgénica y esas cosas que la gente cree. Ya, claro, uno igual tiene su ética, no claro, se uno trabaja entiende de tampoco. Monsanto, Monsanto. O sea, yo te estaría leyendo Monsanto en tu frente, así Monsanto. Claro, o sea, muchos ingenieros Ah, detestan Monsanto y eso no es algo que se sepa mucho. Hay un prejuicio al respecto, como ah, casi todas las profesiones en realidad. claro, claro, no implica que un bioingeniero esté como en el establishment y esté como ahí al servicio de lo que digan eh, las grandes Claro, multinacionales no. o las grandes potencias, no, no. Sino, genial, pues, o sea, bienvenida como a este espacio Claro, ahí depende de la persona que se quiera vender realmente. y entender la Pero ética hoy también, día, sí. por ejemplo, está mucho la parte ecológica, tratar de no trabajar tanto, por ejemplo, con animales. Ese tipo de cosas se está usando mucho. Y al ser como bien consciente, no pasar a llevar derechos, seres vivos y todo el tema. Más que nada, uno, al revés, incluso tratando de aprender de ellos, porque nos hemos dado cuenta que son demasiado óptimos, demasiado en todo sentido, todos los procesos tienen muy poco gasto de energía y producen casi toda su energía, no la liberan tanto en forma de calor, por ejemplo, como las máquinas. Ya, Solo transforman en moléculas que compactan muy bien, todas esas cosas. Entonces uno está aprendiendo de ellos. Y no dejan el impacto que han dejado las industrias tampoco, en claro, digamos, en el ecosistema. ya, pues, oye, pero de todas formas, de antemano, aquí bienvenida desde ya para participar más adelante si gustas. Un gusto tenerte acá. Y genial lo que tú puedes entregarnos ahora, porque igual la bioingeniería, el estudio de los seres vivos, en el futuro se va a integrar, creo yo, muy potentemente a nuestra sociedad, a todo lo que son el consumo de energía renovable, de tecnologías que también se pueden unir en el futuro a lo biológico, las interfaces que se pueden hacer
son una posibilidad inmensa, entonces, tanto para el bien como para el mal, o sea, digámoslo así, como para lo que sea perjudicial para nosotros, como para lo que sea benéfico. Creo que es un mundo muy amplio. Y eso, creo que, no sé si me estoy carriando, pero creo que es como un poco por ahí, ¿no? Sí. Así es, depende de quién, hacia dónde se venda uno. Sí, muy bien, Si es sí, una buena investigación o no. correcto. Ya, y tengo a nuestro amigo Jorge, que también es investigador de todos estos temas de misterio, con quien igual hemos compartido en nuestro grupo. Que bueno, ha hecho aporte con bastantes observaciones sobre lo que está pasando, sobre el mundo del esoterismo. eh, y vamos a pedir a Jorge aquí que nos salude, se presente. ¿Qué tal, Jorge? También es de Chile. Hola, hola, hola. Sí, pues, soy, bueno, como te decía antes, un observador más de la realidad. Aficionado, sí, claramente. Y bueno, lo que puedo aportar, yo feliz, porque, o sea, sobre todo en este último tiempo se ha visto mucha gente muy perdida, con algo de miedo. Entonces, como que ese tipo de cosas que ir evitando, digamos, despejando dudas, informarse. Claro, Y también, bueno, ir despejando, digamos, o sea, no ser, digamos, como un profeta, sino que ir describiendo más la realidad como concreta, o sea, no llorar con delirios, digamos. Eso es claro, bueno muchas veces. justamente. Bueno, bienvenido Jorge también. Y bueno, empezamos con este tema. ¿Puedes como hacer como una pequeña introducción sobre el tema de, no sé, los virus, y qué sería un virus y por qué es tan temible también? ¿Por qué se le teme tanto? ¿Por qué, ¿A qué se debe? Bueno, de partida yo creo que ese temor viene porque no hay tantos infectólogos o virólogos en el mundo. En general no hay tantos estudios como se cree. Yo creo que ahora, por ejemplo, se está recién empezando a conocer algunas cosas de este virus, por lo tanto tampoco no hay tanta certeza. Certeza hay de pocas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Que es un virus altamente contagioso, ¿cierto? Algunas medidas para contenerlo, ¿cierto? Que degradan las grasitas, ¿cierto? Que protegen esta información que tienen, por eso de jabones o ese tipo de cosas. Bueno, es un virus de alto peso molecular, lo que, por ejemplo, se traduce en que no puede llegar a mucha distancia, ¿ya? El Cuando una persona coronavirus. estornuda, Estamos hablando del claro, coronavirus, cuando una ¿no? persona Sí, estornuda tiende a pegarse a la superficie, ¿ya? ya. Entonces no es como algo que quede mucho tiempo en el aire, digamos, hasta que caen las gotitas. Y Ya. eso lo salva, porque dentro de lo contagioso que es, gracias a Dios, su peso molecular es más o menos altito. Entonces tiende a pegarse a la superficie. Ya. Hay algunos estudios que están tratando de determinar en qué tipo de superficie se adhieren más, la durabilidad y todo esto, pero al parecer se pega más en los materiales metálicos como las barritas de los metros, todos los metales que son como no nobles, por decirlo así, que no es el cobre, no es el oro, no es la plata, ya a materiales lisos como el vidrio y todas esas cosas. Entonces, ese tipo de cosas que son como más industriales. Eso es lo que me ha resultado muy curioso, No se porque adhiere. al parecer no dura mucho tiempo, por ejemplo, en hojas de árboles o sobre la piel, por ejemplo, un par de horas y actúa la lisocima, lo degrada, ¿cierto? Tampoco mucho en las telas. A mí me hizo esto un poco clic, o sea, me di cuenta de algo, bueno, no sé, quizás un carril, pero me llama la atención que se adhieren justo materiales que están generalmente en los lugares más densos, como el metro, la ciudad, en el cemento, por ejemplo. Y quizás hay un clic como que está tratando de llevarnos a darnos cuenta de que tenemos que trabajar con materiales más biodegradables, quizás, o más apegados a la naturaleza. No Sí, sé, es curioso como un eso, ¿eh? carril No, no, en pero mi parte, igual, pero me di cuenta de ese. sí, no, interesante, igual hace sentido, o sea, eh, no sé qué opina Jorge con, ¿encuentras que hay como algo Tenía, tenía una pregunta, si en este sentido de los materiales biodegradables o más
naturales, terapias alternativas o remedios, digamos, chamánicos o caseros. ¿Qué opinas que su efectividad pueda paliar un poco, digamos, el ambiente, el aire que respiramos? ¿Podría mejorar? Yo creo que sí, en mucho sentido. O sea, bueno, yo estaba viendo hoy día en un noticiero, hablaban con un experto creo que trabaja en la región metropolitana. Él decía que, de hecho, lo que está ocurriendo está haciendo parar un poco la industria, pero más que nada ha sido como en los gases de vehículos lo que ha bajado. Pero los gases como derivados del nitrógeno no han bajado. No han bajado porque requiere mucho tiempo, tiene mucha vida útil. Entonces, sí es verdad que estamos ayudando, no hay que descansar en la idea de que por parar un par de meses el mundo se va a arreglar, el aire va a volver a ser 100% como era antes, porque no, esto tiene que ser un cambio conductual, un cambio de visión, un cambio de cómo hacemos las cosas. Hay que ir integrando. Yo creo que aquí hay como un cambio de switch que ojalá lo integremos y no quede como, pasó la cuarentena, volvemos a nuestras vidas. No, yo creo que hay que hacer un cambio de dinámica. Yo creo que hay que aprovechar la cuarentena para poder reflexionar esas cosas y que integradas. Interesante, porque fíjate que igual de todas formas ahí podríamos cambiarle el cariz un poco al virus, como que igual nos está dando un mensaje. O sea, lo vemos como un enemigo muy grande, pero igual hay un mensaje que él nos está dando. ¿No se te das cuenta? Como que nosotros podemos recibir información para poder comprender un poco cómo defendernos de él, en el sentido no tan estrictamente digamos biológico, biomédico o bioquímico, sino que también un tema de conducta. O sea, como él se adapta también sin ser un ser, porque este es un ser, yo sé que en eso igual coincidimos, que no hay una polémica entre si es vivo o no está vivo el virus, si es inerte o no es inerte. Muchos dicen que no, que hay como una polémica todavía en eso en la ciencia, creo yo, pero de todas formas se adapta al medio el virus, entonces adaptemos nosotros también. Entonces igual es como interesante todos esos aspectos que va teniendo en cómo se manifiesta en el ambiente. Entonces nosotros creo que más que caer en pánico, tenemos que más o menos ir traduciendo qué es lo que nos quiere hablar. Que igual hay un lenguaje también. Claro, porque esta situación tiene que hacer que nosotros cambiemos nuestra forma de vida, porque ahora, por ejemplo, en las noticias sale una señora que va al supermercado y que la gente la pueden hasta linchar en algún momento porque está saliendo con cuarentena. Después va a haber un registro de quién está vacunado y quién no, y así. Entonces tenemos que cambiar la forma de, digamos, nuestras actitudes ante las situaciones, ser más responsables. ¿Existe una cepa italiana? O sea, que se hace una pregunta así, ¿qué hay de la cepa italiana y qué hay de las distintas cepas? Y si realmente el virus va a ir mutando en un sentido beneficioso para nosotros. No sé qué sabes tú de eso, Mantis. O sea, este es un virus altamente mutable, ¿ya? Había una plataforma en que los médicos hacían biopsias y estaban subiendo secuencias de ADN de personas infectadas. Habían varias mutaciones que en su mayoría eran silenciosas, o sea, que no eran estructurales del virus. Pero la verdad es que hace como 3 o 4 días está circulando una noticia en internet de una mutación que fue efectiva en Islandia. Había un paciente que tenía 2 coronavirus al mismo tiempo, ¿ya? Y el doctor quedó de subir la secuencia a la plataforma, pero decía que de estos 2 coronavirus que tenía, contagió el más letal. O sea que esto ya mutó, porque antes habían mutaciones puntuales solamente, pero ahora se puede hablar de una cepa, ¿no? ¿Ya? Que es cuando ya tú ves como como una diferencia o síntoma de síntomas, por ejemplo, en los pacientes. No, una sintomatología diferente. Como más letales en ciudades. Ya, una sintomatología diferente, eso, claro, está correlacionado.
está relacionado una cosa Claro, con el otra. tema es que gracias a Dios creo que la mayoría de los países tienen en este momento las fronteras cerradas, pero él decía que de confirmarse esto, que según él casi ya estaba confirmado, hay por lo menos 5 personas detectadas ya contagiadas y de ahí que había que multiplicarle por lo menos 3 veces. O sea, esto hace 3 días habían por lo menos 15 personas manifestando un coronavirus 2, eso decía. Doctores que están haciendo biopsias de gente enferma y ahí analizan por PCR, QPCR en realidad amplifican así como los genes para que tengan alta cantidad y ¿Ya? hacen alineamiento. El tema es que han visto mutaciones, esas 111 mutaciones, pero son silenciosas. Eso significa que no hay un cambio estructural en el virus. ¿Así me explico? Son mutaciones que no se traducen en diferencias significativas como en algo estructural, ¿no se me explico? ¿Ya? ¿Ya? Para mí fue una desinformación que se dio, ¿ya? Porque creo que hubo como una idea de que había como una cepa italiana y todo el tema, pero no. En la misma cepa, claro, con variaciones, de hecho había un link, tengo que buscarlo, que rastreaba en vivo las mutaciones porque está trabajando con médicos de todo el mundo, ¿ya? Yo descarto un poquitito eso porque creo que es muy difícil que todo el mundo se ponga justo de acuerdo porque hay doctores, digamos, que quieren transparentar las cosas, ¿ya? Entonces me parecería raro que todos los doctores del mundo quisieran hacer un complot contra la humanidad, ¿cachai? Por eso te lo descarto. O sea, ¿tú qué descartas? Entonces descartaría la cepa, o sea que hay una especie de cepa italiana que... Eso no, claro. Eso no, hasta ahora. Lo que sí no es descartable es que efectivamente puede haber una mutación que puede ser o más peligrosa o menos peligrosa, como dijo Mañalis, que uno se reían. Pero efectivamente hay muchas cepas que van haciendo mutaciones y estas mutaciones, a ver, lo que pasa es que lo que en general busca un virus es reproducirse eficazmente, no matar gente, ¿ya? Ya. Y los virus que son como altamente efectivos, en el fondo buscan una tasa de letalidad no tan alta, ¿cachai? Y se tratan de hacer como virus estacionarios, ¿cachai? Entonces es bastante probable que este virus se vuelva estacionario y que yo creo que el 100% de la población alguna vez lo va a tener, ¿cachai? Ya. Y de ahí varios van a sobrevivir, otros no, ¿cachai? Y van a ir tampoco seleccionando la cepa que se queda. El tema es que puede que el otro año vuelva a mutar, ¿cachai? Ese es el tema. Pero el problema de este virus es que está haciendo el colapso como de los hospitales. Ese es el tema central, ¿cachai? Bueno, igual se nota que es un virus que tiene como tendencia a la evolución para adaptarse. Claro, tiene una tasa de mutación como cerca del 1%. Igual Igual es harto. es alto, claro. A Sí, pesar sí, que hay harto. otros que mutan más todavía. Pero igual, pues Claro, igual lo pero hace. Como son errores, ¿cachai? Que está propagando, pero lo que trató de decir Mañalis que no se le entendió fue el tema de que sí, en realidad este virus también podría ponerse buena onda. Sí, es verdad, está la posibilidad, ¿cachai? Pero también está la posibilidad de que se ponga peor. O sea, es algo que tú no lo puedes predecir, ¿cachai? Sí, O sea, como que se vuelvan menos efectivos, o sea, menos dañinos. Claro, que se propague no tan eficazmente, o que haga mutaciones que no, por ejemplo, que no hagan síntomas tan fuertes. A eso va. Ya. ¿Ya? Porque en realidad es un virus altamente contagioso, pero los síntomas no son tan fuertes, es como un resfriado común, por decirlo así. Pero, podría bajar el grado, pero también podría subirlo. Es una cuestión que no se puede predecir. pero para poder determinar eso habría que estudiar los animales de los cuales viene ese virus, ¿o no? No sé si sea tan fundamental eso. No, yo por lo menos no considero que es tan fundamental ese del origen en este momento. ¿Ya? Porque yo delante vi un video, o sea, una declaración, como un análisis del murciélago que decía: el murciélago es un animal que está muy bien adaptado a condiciones adversas de humedad, de oscuridad, o sea, tiene unos anticuerpos mucho más fuertes que los que pudiera tener cualquier otro animal porque se come animales muertos, o sea, en estado de putrefacción, ¿ya? Entonces,
digamos que genéticamente es algo mucho más fuerte. Lo que pasa ahí ahí quiero hacer un alcance con el tema del murciélago, que en el fondo al principio se pensó que ese era el vector, pero igual ha habido opiniones en contra de eso, porque en el fondo la sopa igual como hierve el virus muere cuando se cocina, ¿no? Claro. Eso es lo que creo, entonces... O sea, claro. Pero puede ser de alguien que se lo manipuló. ¿Ah? Es que puede ser no necesariamente de la sopa, sino de alguien que lo manipuló cuando lo cocinó. Antes de cocinarlo. Claro. Antes de meterlo en la sopa como que ya pasado, saltado. Claro, pero claro, el tema es que igual hay toda una polémica con el tema de la manipulación del virus. Y este virus se parece mucho más al SARS propio que dado, por ejemplo, en el Medio Oriente, que en sí al del murciélago. No sé si me explico. Está como mucho más cerca, como una cepa ya registrada, que haya pasado zoonóticamente, ¿cachai? Al humano. A mí me pareció sospechoso eso. ¿Qué quieres que te diga? Porque hablaban por ejemplo, la revista médica de Lancet dio toda una biografía de lo que fue el coronavirus y el virus MERS de Medio Oriente, la cepa del 2003, y entonces ellos decían que era muy extraño que cuando hubieran revueltas sociales apareciera cierto coronavirus, porque creo que en el 2003 también pasó eso cuando hubo una revuelta en Hong Kong, cuando por ejemplo los británicos dejaron Hong Kong, los chinos quisieron tomarse todo el poder y hubo una revuelta muy grande, parecía, o sea, no tanto como ahora, pero sí una revuelta muy grande en Hong Kong en 2003, y también salió el coronavirus. Entonces eso ahí creo que la revista de Lancet votó ese artículo, no está. Y hay otro tema también ahí con eso, y el otro que me parece muy polémico, bueno, hubo un virólogo, no recuerdo su nombre, que bueno, dijo que el virus era hecho en laboratorios, pues lo descartaron, porque no estaban los marcadores, ¿cierto?, de la cadena de ARN. Creo que hay ciertas como aminoácidos o secuencias que están registradas, creo. Y creo que no se encontró. Yo bajé la secuencia por ahí y ¿Cómo? vi que había una modificación, pero creo que esas se las hace el mismo laboratorio, porque tú cuando quieres patentar, uno de partida no puede patentar un organismo biológico. Lo que uno puede patentar es un organismo modificado. Entonces ahí le ponen como marcador como para diferenciarlo. Eso es lo que se explicaba en el paper. ¿Ya? Pero no sé si habrá algo más. Porque... Pero decían que no estaba ese marcador. Decían que no estaba ese marcador. Decían que ese marcador no estaba en el coronavirus, entonces era falso de que había sido modificado, pero en el fondo uno se pregunta cuánta información hay que no se revela a las comunidades científicas. Por ejemplo, los mismos estudiantes chinos, los científicos virólogos chinos que estaban en Canadá y que la justicia los intervino porque ellos se paseaban mucho con muchas cepas, sobre todo del ébola, dijeron que eso era un bulo, que era mentira, que es una conspiración, pero, o sea, me parece ridículo que digan que eso puede ser mentira, que están inventando, cuando de todas formas pueden pasar desapercibidos diciendo, no, estoy estudiando el ébola, porque una de las doctoras que está ahí, que trabajaba ahí, China, ella se paseaba por muchos laboratorios gubernamentales de China, laboratorios militares, laboratorios veterinarios militares, entonces eso es lo que levantó sospecha, pero ella dijo, no, es que estaba viendo el ébola, y le creyeron. ¿Por qué? Porque no encontraron pruebas ni nada. Entonces eso no es suficiente, digo yo, para descartar que sí el coronavirus sí pudo haber estado en manos de ellos, porque ella también iba a Wuhan, traía gente, su esposo igual. Entonces hubo un tránsito tan escandaloso que Canadá tuvo que detenerlos a ellos, interrogarlos, hacerles sumario, y los desvincularon momentáneamente del laboratorio canadiense. Entonces ahora están echándole tierra a eso diciendo, no, si ella no tenía nada que ver con el coronavirus, no ocurrió nada. Entonces eso me pareció muy sospechoso, y que le hayan echado tanta tierra y que desviaron, viste que ahora desvían el tema de estas personas como la élite globalista trabaja desviándote la atención, haciéndote mirar para otro lado.
porque ahora ya nadie se acuerda de eso. Lo mismo pasó con Saddam Hussein, que habían armas de destrucción masiva, y después nos encontraron, bueno, pero no importa, vamos a hacer la invasión igual. Entonces, me parece que aquí pasa un poco lo mismo. No sé qué opina ahí, Jorge. Que sí, o sea, puede ser una conspiración, pero o sea, orquestada desde hace mucho atrás, porque Bill Gates ya había hablado de que se iba a venir algo así y que si bien él no sabe cómo llegar a la cura, él puede hacer digamos, como puede ganar mucho dinero haciendo este como registro en el chip o como tatuaje que habías explicado. Mm. Entonces yo creo que ahí va a haber Entonces, un problema grande. claro, pues, y Bill Gates se supone que pertenece a toda esta sociedad que ya está orquestando el futuro. O sea, él ya le encargaron que tiene que modelar el sistema para todo esto. O sea, Mm. Sí, en Yo todo vi caso, perdón, una publicación, creo ¿ya? que del 2008, que dio como un aviso diciendo de que teníamos que poner ojo en enfermedades zoonóticas, en especial algo que pudiera darse con los murciélagos, porque hacía un llamado de atención de que en el fondo los humanos estábamos invadiendo muchos espacios que eran propios de los animales. Mm. ¿Ya? Entonces dice que, le hizo como una advertencia y que estamos más conscientes de no estar tan cerca de otros hábitats porque eventualmente podría darse la zoonosis. Eso viene Mm. en el 2008. Y yo Mm. dije, ¿qué onda? ¿Habrá sido intencional o habrá sido quizá algo para tapar? Es que fueron a investigar con un virus, no lo sé. Claro, está como Como siempre para la duda preparar el ahí. terreno. O sea, yo pruebas no tengo, de mí yo tengo sospechas. O sea, yo no puedo tener como evidencias para asumir algo, pero sí hay cosas que de verdad, indicios, que me hacen mucho ruido sobre que esto puede estar todo programado. Y si no fue Wuhan, podría ser otro virus después que apareciera. Pero el tema es moldear a la humanidad, moldear a todo el mundo a un estado eugenésico, un estado totalitario, eh, que dice qué es lo que tú necesitas y qué no, qué es lo que tú es bueno para ti y qué no. Y te obliga si tú te opones, te obliga y te ocupa la fuerza. Lo que claro, ocupa, como en los protocolos de los sabios de Sion. claro, los famosos protocolos de la aviación. Claro, entonces al principio los protocolos dijeron, no, si eso es mentira, si los protocolos están clonados de un panfleto que se llamaba Carta a Montesquieu, creo, que lo hizo un tipo de la edad de la Ilustración, algo así, y que nunca fueron hechos por judíos ni nada, pero uno ve que es el mismo cuento, si es lo mismo. O sea, es la misma Claro, ideología eugenésica. Entonces, eh, hay grupos de científicos que piensan en eso, en reducir la población, que piensan que en el fondo somos muchos, y eso se lo han viralizado a las redes sociales y a las personas. O sea, estamos siendo arrastrados a la eugenesia, al pensamiento tecnócrata eugenésico del, por ejemplo, el libro 1984 o El Nuevo Mundo Feliz. Estamos siendo arrastrados a eso. ¿Por qué? Porque claro. el pánico, por pánico y por miedo. Entonces tú cuando a la gente le metes miedo y pánico, la gente te hace caso, te obedece, lo que sea, con tal de que tú De volver al saques, orden y la tranquilidad. claro, volver a sus vidas. Sobre todo una sociedad ahora, que una sociedad súper cómoda, Occidente, primer mundo hablo, súper cómoda, súper con problemas resueltos de la base a la base. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Ellos quieren salir de fiesta, quieren ir a ver a sus familiares mucho, eh, quieren estar tranquilos y pasarlo bien. Entonces, no están dispuestos a sacrificar nada porque se aclare este tema, ni por dar una batalla si es que realmente este tema empieza a transformarse en una opresión a las personas. Ellos van a aceptar la Claro, opresión. Entonces, nosotros ni siquiera llevamos una semana y la gente vio la cuarentena. claro, Eh, porque China la lleva gente tres no, meses claro. con Ahora, yo esté de acuerdo o no con todo este tema, yo hago cuarentena, o sea, igual me cuido. Pero ¿qué va a pasar? Yo lo veo a futuro. Cuando cualquier cosa desate esto, cualquier cosa desate un pánico colectivo y la gente llega a sacar a los militares a la calle, cualquier cosa.
Que digan nomás que un grupo de protestantes, de personas que estén protestando, trae un virus o quieren soltar un virus. Entonces imagínate, o que ya lo contagiaron y entonces empiezan a salir los militares de nuevo y toda la gente a encerrarse. ¿Entiendes? No, a Como, mí lo que me da mucho miedo, no sé si vieron el link que le mandé de Bill Gates, que ahora está tratando de gestionar una forma de hacer rastreo de la gente que está contagiada para ver su movimiento, para ver si respetan la cuarentena o no. Y está habiendo posibilidades, una de crear una aplicación como una que se usan allá en China para rastrearte, o la otra que al momento de vacunarte te ponga una especie de chip. La cosa es que es peligroso porque si tú estás vacunado, obviamente la gente no te va a aislar socialmente, va a decirte, genial, eres muy solidario, estás ayudando a tu prójimo a que no se propague el virus, y la gente que no quiera vacunarse va a ser relegada socialmente. o sea, va a ser el enemigo, o sea, puede ser Claro. encarcelado y puesto en cuarentena. O te limitan, o te enfermas, o simplemente va a pasar lo que dice la Biblia, no vas a poder ni comprar ni vender. Claro. Y ese otro tipo con el Apocalipsis, ¿no? Cuando habla de la marca de la bestia, el 666, es que en el fondo igual, yo pienso que Juan, el del Apocalipsis, igual fue un visionario con los sistemas sociales. Él como que entendió lo que es el mal, el poder. Y él lo llevó a un mundo espiritual, por ejemplo, hablar de la asociación intrínseca entre el poder y lo demoníaco. Entonces el Apocalipsis Claro, habla un como que poco de eso. lo lleva a conceptos. Claro, conceptos simbólicos y conceptos proféticos de la evolución de las sociedades hasta convertirse en estados totalitarios, aunque hayan tenido las mejores, y con las mejores intenciones, muchos de ellos, con las mejores intenciones. Entonces, yo creo que Juan, el Apocalipsis, es un libro muy profundo, que quizás en algún momento vamos a tener que pasar por ahí, y que sigue diciendo verdades. Entonces hay muchos que critican la Biblia, dicen esto cristianos, critican mucho el mundo cristiano, y se han servido, muchos de los mundos de la conspiración y todo eso, han escrito libros, son youtubers famosos, ocupando conceptos bíblicos. Por ejemplo, el nuevo orden mundial, que es un concepto bíblico. O sea, el tema de un Estado soberano inmenso, totalitario, está en la psiquis de la cosmovisión cristiana, por el Apocalipsis y por el profeta Daniel y otros profetas. No está en otros credos. No está, tú no lo encuentras. En el mundo musulmán sí se encuentra también. En el mundo musulmán se encuentra el Dayal, que sería como el anticristo. Y el Mahdi, el Mahdi es como una especie de Mesías guerrero que va a pelear con el anticristo en el tiempo final. Y también habla un poco de la marca de la bestia, habla de cosas parecidas. Entonces, esas son como visiones monoteístas que tienen esta linealidad del tiempo. No sé, sí, linealidad, como que llega a un punto de no retorno donde hay que, digamos, el mal y el bien se ven las caras, una cosa así. Entonces, Claro. y eso Es yo creo como que, un portal que ya no se puede retroceder ya. claro. Entonces, no sé qué opina ahí. Pero yo personalmente le tengo harto respeto al Apocalipsis, aunque siento que me falta mucho estudio para comprenderlo todavía. Ya. ¿Y qué opina Jorge? Bueno, creo que también se complementa con Ezequiel, si no tengo... Si Sí, no con Ezequiel ¿no? también. Sí. ¿Qué opina Jorge? Yo pienso que, bueno, yo vengo de una familia de evangélicos, católicos. Tengo un tío abuelo que fue curita, aquí está en un claustro ahora aquí en el centro de Santiago. Entonces, pucha, estos temas siempre los tuve en la mesa y lo que sí, siempre el factor común es el miedo en las personas. Eso le da más poder a estas situaciones. Es como que en alguna dimensión esto va tomando forma del boca a boca entre las personas que están desesperadas. Entonces, o sea, nosotros mismos somos, digamos, arquitectos de la realidad en ese sentido. O sea, llegamos a un punto que esto estaba escrito hace 2000 años atrás, pero llegamos a un punto en que sabíamos que iba a pasar y seguimos en esto porque estamos como en un trance de zombies que lo único que quieren es no sé, saciar sus apetitos en cuanto a vicio y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, sabiendo la realidad, nosotros igual vamos hacia ese camino y vamos a seguir. Y podemos tener el letrero que dice
apocalipsis a 3 metros y nosotros vamos a seguir caminando así. Claro. Eso es como bien, bien curioso digamos, en nuestra civilización, en nuestro estado humano, psicológico, no sé. Es como atrayente, o sea, saber que nosotros podemos ser autodestructivos y nos dirigimos allá igual. Es como... Claro, ese es el tema digamos, de la búsqueda. Bueno, Sigmund Freud también hablaba de eso, de lo tanático, del tánatos. Bueno, decía que había eros y tánatos, una capacidad en el ser humano de amor, de goce, y también una capacidad de destrucción, de destructividad. Que el ser humano igual tiene esa dualidad, como dice Jung también, de la luz y la sombra. Y el tema de la marca de la bestia, que yo creo que se va a empezar a hablar mucho si es que esto se cumple con Bill Gates, tiene mucho que ver también como un símbolo. O sea, detrás de todo esto hay una simbología profunda, que tiene que ver con la mano diestra, ¿cierto? Con la fuerza de voluntad de las personas, que después también en la frente dicen que van a poner una marca, que tiene que ver con todo lo que es la comprensión del conocimiento, la percepción de la realidad, en el cerebro, en la mente. Y en el fondo es un estado que con el tiempo se va a poner profundamente religioso, místico quizás. Este estado va a ser como, digamos, del nuevo orden mundial, ponele Illuminati, es un estado, son personas profundamente religiosas. Y eso es lo que la mayoría no entiende. De hecho, los protocolos de los sabios de Sion están escritos de una forma: esto se va a llevar a cabo aunque no nos comprendan, y después, cuando termine todo, los que sobrevivan van a entender y nos van a agradecer y puras cosas así. Es como que ellos lo hacen por un bien, y sin importar el costo de vida. Eso pasa a la gente con ideología de eugenesia. Ellos creen que están ayudando al mundo. Pasa como lo mismo que la gente que protestaba haciendo destrozos. Ellos de verdad creían que así ayudaban al mundo, y era triste. Y es convencido. La pureza moral, esa es la pureza moral de las religiones, así se llama, pureza moral de sectas y de religiones, que ellos sienten que su moral, su forma de actuar es pura, es santa, ¿entiendes? Eso pasa en la ciencia y pasa en la política, en la filosofía, en muchos lugares. Donde hay una ideología, está ahí. De hecho, las mismas religiones empiezan su educación en temprana edad, porque cuando tienen el análisis del árbol, cuando ya crece chueco, ya no hay cómo enderezarlo. O sea, por eso quizás el Papa está enfocando sus palabras para los niños. O sea, le fue bien fuerte en ese sentido cuando dijo: nos vamos a reunir y esto va a ser para educar a los niños, porque ellos son los que pueden reformar este mundo y cosas así. Claro. Es que fíjate que lo interesante es cómo entra el juego con los niños ahí. También se presta para manipulación. Por ejemplo, lo que ha sido Greta Thunberg. Ahora había un meme que decía: el coronavirus ha hecho mucho más que Greta Thunberg. How dare you, así como que Greta Thunberg le dice al virus, así como y todo, porque se ha limpiado la atmósfera en muchas capitales del mundo por la cuarentena, lo que pasó en Venecia con los peces que volvieron, algunos animales en Asia que están entrando a las ciudades, y muchas cosas más. Mucha gente celebra eso, y yo lo encuentro espantoso, como lo contaba la otra vez, que la gente no tenga conciencia de que eso es porque hay mucha gente que se está muriendo en los hospitales, agonizando de maneras horribles. Y ellos ven el animalito que entra nomás como curioso, los pececitos, que el ambiente está más limpio. Entonces me pregunto si realmente tiene que ser así para que la Tierra cambie. Yo hablaba la otra vez, creo que comentamos sobre el tema de que, por ejemplo, habían pueblos, incluyendo el pueblo del Antiguo Testamento, que ellos dejaban un año descansar la Tierra, por ejemplo. Entonces ellos cesaban sus actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que la Tierra volvía de nuevo como a descansar y a entregarle la abundancia. No reventaban la Tierra, no reventaban los recursos como lamentablemente lo estamos haciendo nosotros, pero había un reposo, un descanso. Entonces, eso es lo que ocurre ahora, lamentablemente. Los seres humanos nunca
desde la revolución industrial, eso se perdió completamente, con toda la filosofía de la revolución industrial, la producción constante, la enajenación, un poquito con lo que hablaba Carlos Marx. Entonces la Tierra empezó a colapsar, a decrecer. Y ahora que les pasa esto, claro que se ven los cambios, obvio. Entonces no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, o sea, que en el fondo es triste que tenga que morirse la gente para tomar conciencia de eso. Sí, para que estemos mejor como planeta, tienen que morir. Entonces eso quizás le da más vuelo a este tipo de personas eugenesistas a que hagan las cosas como ellos quieren. Por ejemplo, hay un grupo de científicos llamado Optimum Population, creo que se llama, Optimum Population, que también andan buscando medidas eugenésicas para salvar al planeta, Gaia. Y eso igual es triste porque imagínense, o sea, sienten que muchos seres humanos no científicos sienten que nosotros estamos de más acá, como que no es nuestro hogar, como que nosotros debemos morirnos. Eso es tremendo, porque en el fondo nosotros somos parte de la naturaleza. Porque valoran, digamos, las capacidades antes que la experiencia o el dinero, también lo valoran mucho. Claro, porque imagínate, o sea... Y toda esta experiencia de vida no es solo, digamos, descubrir cosas, saber calcular o hacer algo, siempre hay cosas más sutiles. Es que, por ejemplo, el ser humano, su propósito en el planeta Tierra está totalmente perdido. Ese es el tema, está totalmente perdido. O sea, nuestra civilización lo ha perdido, nuestra Occidente lo tiene perdido, extraviado. Y de la forma que ellos, en vez de buscar un vínculo, que es más difícil, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que quieren hacer? Acabar con todo. Y hay mucha gente, como te digo, que no es científica, que son jóvenes, que apoyan a Greta Thunberg y todo, que quieren que, o sea, por favor, ya basta que haya muchos seres humanos. Entonces, esa idea perversa se la inocularon a la juventud en universidades, en programas de televisión, porque es mucho más fácil. O sea, tú le haces el trabajo a los de arriba. Entonces, claro, las mismas películas igual. No sé qué opina nuestra querida amiga Mantis con el tema de la ciencia, la eugenesia y la naturaleza. Es que yo siempre creo que había formas mucho más fáciles de solucionar ciertos temas ambientales sin haber pasado por tanta desgracia, pero lamentablemente el humano no veía muy lejos esto. Veía como que el cambio climático iba a llegar más adelante, ¿no? Que ya estábamos, por ejemplo, porque de verdad hay gente que todavía no cree en el cambio climático. ¿Sí? Hay gente que de verdad que lo ve todavía como un mito. Por ejemplo, Donald Trump. Sí. Todavía la persona más egocéntrica en la faz de la Tierra. Pero eso, es que ve las cosas como que iban a suceder más adelante y él nos pidió encima nomás. Sí, por ejemplo, ¿qué se puede hacer desde la ciencia? Lo volvió nuestra humildad, porque nosotros aquí hay muchos reclamos a veces por plata, un montón de cosas, y esto nos hizo darnos cuenta que va a lo mismo partido político, de lo mismo el estatus social, de lo mismo igual, una cosa así chiquitita te puede derrotar y te devuelve con los pies en la tierra, te cuenta que eres un ser vivo más. Claro, por el tema de la ciencia, tú como, ¿cuál ha sido tu experiencia? Si, ¿qué nos puedes hablar de el sentido de, no sé, de repente encontrar un poco cuál es el papel del ser humano en la Tierra? Así como ser biológico, ¿cuál es el aporte? Estamos puro consumiendo oxígeno, botando carbono, no sé, tirando plástico al mar. Es súper extraño porque, por ejemplo, un ser humano de partida tiene más bacterias que células, partiendo por eso. Ya. Es muy extraño. Entonces, yo creo que el humano como ser biológico tiene que plantearse realmente qué es, porque, por ejemplo, muchas conductas que uno cree que las decide, pero en realidad son impulsadas por microorganismos que viven dentro de uno. Nosotros somos muy parecidos a un árbol, por ejemplo. Ya tomamos decisiones, por ejemplo, muchas veces cuando las personas están enfermas, naturalmente ahí las se ponen calladas, se van a acostar en la cama. ¿Para qué? Para evitar la propagación, ¿cierto? Otros microorganismos, por ejemplo, te hacen consumir ciertos alimentos. Para ellos de fondo como que están viviendo dentro de ti. Y uno es como de repente es como una fuerza parasitaria, como un músculo. Claro, incluso hay unas teorías que hablan de que, por ejemplo,
que los seres vivos viven a través de los genes y los genes nos manipulan como quieren. No sé, hay ideas muy extrañas. Como los memes. Tiene su sentido. Claro, Entonces, yo como diría los memes, inicio, ¿no? uno tiene que ganar su grado de humildad. Por ejemplo, me pasaba mucho que había gente dedicada a la ciencia que creían que era llegar y manipular seres vivos y todo el tema, pero de partida uno no puede controlar muchas variables dentro de un laboratorio. Y muchos experimentos que funcionan en laboratorios no funcionan al llevarlos a terrenos reales. Ahí de repente el giro de 180 grados. Uno está omitiendo muchas variables. Entonces, de repente saltarse años y años de evolución dentro de un matraz me parece una atrocidad y es como una soberbia del humano increíble. Claro, justamente ahora que están ocupando la inteligencia artificial para decodificar, volviendo al tema del virus, para codificar nuevamente el virus, creyendo que la inteligencia artificial en el fondo nos va a resolver el tema. O sea, se puede hacer todo el plan, digamos, proteico del virus, pero a veces hay un problema grande, creo yo, desde mi ignorancia, no sé, ahí tú me dices que es dinámico el virus. Bueno, creo que tú lo habías dicho, que bueno, yo puedo hacer todo el plan proteico, pero ¿cuáles de esas proteínas van a activarse? ¿Cuáles se van digamos, a desactivar con el fin de adaptarse a las nuevas circunstancias del ambiente? No sé si es Claro, así. pero hay ¿Cuál crees que es el papel de nosotros en la naturaleza? ¿Por qué estamos tan desconectados? Así como, ¿qué hacemos aquí en este mundo nosotros? ¿Por qué no estamos con la naturaleza? ¿Cómo poder volver a conectarse? ¿Me entiendes? Como, porque hay una visión que dice que el ser humano es como un virus, es una lacra, es una mugre, ojalá se mueran. ya parece Pues, ya. ¿ya qué No sé opinas si tú? es que el humano tiene una visión antropocéntrica desde que ya se empezó a alejar de las religiones. Y es curioso porque muchas sociedades, por ejemplo, donde el humano todavía es animista, donde todavía tiene un respeto por la naturaleza, ecológicamente funcionan bien y las sociedades son mucho más organizadas. Me he dado cuenta como las sociedades que no tienen esa conciencia ecológica van de alguna forma yendo al colapso, ya sea por el medio del capitalismo o ¿cómo se llama? Por el tema de casta o como sea, pero tiene que considerarse como un ser biológico. Eso es lo más básico, fundamental y biológico, pero no de una forma antropocéntrica. Ese es el tema. Uno, así como el ser humano, creo que en otro momento lo comenté, también uno alberga una microbiota muy rica interna dentro de uno. También uno deja una huella de carbono, ¿cierto? Uno, en las elecciones, cuando uno elige una pareja, transmite genes, organiza sociedades, todo eso, entonces uno no puede limitarse solamente a que yo soy, yo consumo, yo degrado, no. Incluso hasta al morir uno va dejando cosas. No sé si me explico. Entonces, yo creo que aquí los humanos somos los animales más desconectados de nuestra biología. Y esto, más allá de cualquier sistema político, el humano, primero que todo, tiene un cuerpo y todavía no entiende lo que es ese cuerpo. No sabe. No entiende lo que es su cuerpo, consume, no sabe lo que come. Mira, ni siquiera hay un consenso sobre cuál es la dieta correcta que debería tener un humano. Imagínate, muchos humanos consumen cosas importadas de otros países, o sea, ni siquiera hay una conexión con la comida local, con lo que se produce en su región, en su ciudad, qué tipo de suelo hay, ¿no? Y prefiere importar algo que no tiene ni vitaminas, después reclaman por sistema de salud, pero resulta que ni siquiera consume sus vitaminas, que es algo básico para poder funcionar, para poder pensar. O sea, si tú no tienes ni siquiera un cerebro sano, ¿cómo quieres una calidad de ideas? ¿Cómo quieres proponer cambios sociales si ni siquiera te está funcionando el cerebro literalmente? Porque te faltan vitaminas, porque, no sé, porque no hacen sinapsis tus neuronas. Entonces, digo, el humano ni siquiera sabe lo que come, de partida. No sabe lo que come, no sabe que tiene una microbiota riquísima. O sea, la mayoría de la gente, por ejemplo, tiene la sensación de que las bacterias son malas. Literalmente, son patógenas. Cuando creo que el 1% de las bacterias que hay son patógenas. El 1%. O sea, el 99% son riquísimas, nos ayudan, por ejemplo, a sintetizar vitamina B12,
o sea, perdón, no vitamina B12, sino la vitamina K, tiene el intestino, ¿cierto? Claro, claro, tenemos muchísimas, claro, tenemos muchísimas bacterias en nuestro intestino, muchísimas, y no sabemos cuántos tenemos adentro. Sí, sí, lo Claro, comparto la visión, sí, sí. Sí, continúa. Eso, entonces digo yo, lo primero es, yo creo que es redefinirnos como ser biológico, ¿ya? Y eso más allá de la visión política, o sea, entender que dejamos una huella así también como consumimos otras cosas, otros organismos. Eso más que nada. Y desde ahí quizás, como dice Sex, somos lo que comemos. ¿Cómo? No sé, yo veo que aquí puede haber un cambio en el planeta a medida de que hay una revolución verde. Yo siempre he pensado eso, que la economía respete la naturaleza, pero no como un salto del carbono a, no sé, al hidrógeno o a otro elemento, porque si eso se va a capitalizar, es dejar simplemente la materia prima en manos de otras personas que nos van a seguir extorsionando desde ahí. Tiene que haber un cambio, por ejemplo, de disminuir el trabajo infantil, ¿cierto? Como el que te decía, el consumir cosas locales. Quizás no es necesario pagar un avión para importar un producto de Estados Unidos si se puede producir acá en Chile, por ejemplo. Sí, sí. Y ahí con eso nos ahorramos toda la huella de carbono de un avión. Claro. Por ejemplo. Es un tema de cultural también. Yo creo que sí, habría que redefinir la cultura. O sea, el ser humano, si se redefine, si se revuelve a pensar, creo que tendría que definirse culturalmente, porque somos, en el fondo, somos cultura. O sea, somos cultura. Eso nos diferencia con los animales, la cultura, capacidad de producir una simbología, estructuras con sentido desde la naturaleza, producir todos sistemas sociales y simbólicos, que creo que en el fondo ese es como el gran problema. ¿Entiendes? Como... Por ejemplo, otro día pensaba en los mapuches. Quizás en este momento esta crisis social, esta crisis del virus, quizás ni siquiera les afecta, que pueden perfectamente hacer cuarentena, su pedacito de tierra, tienen comida asegurada a la medida que trabajen, rieguen, no dependen del internet, de nada, están súper adaptados a la tierra, son altamente adaptables, se puede decir que son gente de la tierra. Claro, sí, están ellos como en ese ritmo. Es que el humano tiene una visión antropocéntrica desde que ya se empezó a alejar de las religiones. Y es curioso porque muchas sociedades, por ejemplo, donde el humano todavía es animista, donde todavía tiene un respeto por la naturaleza, ecológicamente funcionan bien y las sociedades son mucho más organizadas. Me he dado cuenta que como las sociedades que no tienen esa conciencia ecológica van de alguna forma yendo al colapso, ya sea por el medio del capitalismo o ¿cómo se llama? Por el tema de casta o como sea, pero tiene que considerarse como un ser biológico. Eso es lo más básico, fundamental y biológico, pero no de una forma antropocéntrica. Ese es el tema. Uno, así como el ser humano, creo que en otro momento lo comenté, también uno alberga una microbiota muy rica interna dentro de uno. También uno deja una huella de carbono, ¿cierto? Uno, en las elecciones, cuando uno elige una pareja, transmite genes, organiza sociedades, todo eso. Entonces uno no puede limitarse solamente a que yo consumo, yo degrado, no. Incluso hasta al morir uno va dejando cosas. No sé si me explico. Entonces yo creo que aquí los humanos somos los animales más desconectados de nuestra biología. Y esto, más allá de cualquier sistema político, el humano, primero que todo, tiene un cuerpo y todavía no entiende lo que es ese cuerpo. No sabe, no entiende lo que su cuerpo consume, no sabe lo que come. Mira, ni siquiera hay un consenso sobre cuál es la dieta correcta que debería tener un humano. Imagínate, muchos humanos consumen cosas importadas de otros países, o sea, ni siquiera hay una conexión con la comida local, con lo que se produce en su región, en su ciudad, qué tipo de suelo hay, no, y prefieren importar algo que no tiene ni vitaminas, después reclaman por sistema de salud, pero resulta que ni siquiera consume sus vitaminas, que es algo básico para poder funcionar, para poder pensar. O sea, si tú no tienes ni siquiera un cerebro sano, ¿cómo quieres una calidad de ideas
¿cómo quieres proponer cambios sociales si ni siquiera te está funcionando el cerebro literalmente? Porque te faltan vitaminas, porque, no sé, porque no hacen sinapsis tus neuronas. Entonces, digo, el humano ni siquiera sabe lo que come, de partida. No sabe lo que come, no sabe que tiene una microbiota riquísima. O sea, la mayoría de la gente, por ejemplo, tiene la sensación de que las bacterias son malas. Literalmente, son patógenas, cuando creo que el 1% de las bacterias que hay son patógenas. El 1%. O sea, el 99% son riquísimas, nos ayudan, por ejemplo, a sintetizar vitamina B12, o sea, perdón, no vitamina B12, pero la vitamina K, al final el intestino, ¿cierto? Claro, tenemos muchísimas, tenemos muchísimas bacterias en nuestro intestino, muchísimas, y no sabemos cuántos tenemos adentro. Sí, claro, no comparto la visión, sí. Sí, continúa. Eso, entonces digo yo, lo primero es, yo creo que es redefinirnos como ser biológico. ¿Ya? Y eso más allá de la visión política, o sea, entender que dejamos una huella así también como consumimos otras cosas, otros organismos. Eso más que nada. Y desde ahí quizás, como dice el sexo, por lo que comemos. ¿Cómo? No sé, yo veo que aquí puede haber un cambio en el planeta a medida de que hay una revolución verde. Yo siempre he pensado eso, que la economía respete la naturaleza, pero no como un salto del carbono a, no sé, al hidrógeno o a otro elemento, porque si eso se va a capitalizar, es dejar simplemente la materia prima en manos de otras personas que nos van a seguir extorsionando desde ahí. Tiene que haber un cambio, por ejemplo, de disminuir el trabajo infantil, ¿cierto? Como que te decía, el consumir cosas locales. Quizás no es necesario pagar un avión para importar un producto de Estados Unidos si se puede producir acá en Chile, por ejemplo. Y ahí con eso nos ahorramos toda la huella de carbono de un avión. Claro. Por ejemplo. Es un tema de cultural también. Yo creo que sí, habría que redefinir la cultura. O sea, el ser humano, si se redefine, si se revuelve a pensar, creo que tendría que definirse culturalmente, porque en el fondo somos cultura. O sea, somos cultura. Eso nos diferencia con los animales, la cultura, capacidad de producir una simbología, estructuras con sentido desde la naturaleza, producir todos sistemas sociales y simbólicos, que creo que en el fondo ese es como el gran problema. ¿Entiendes? Por ejemplo, otro día pensaba en los mapuches. Quizás en este momento esta crisis social, esta crisis del virus, quizás ni siquiera les afecta, que pueden perfectamente hacer cuarentena, su pedacito de tierra, tienen comida asegurada a la medida que trabajen, rieguen, no dependen del internet, de nada, están súper adaptados a la tierra, son altamente adaptables, se puede decir que son gente de la tierra. Claro, sí, están ellos como en ese ritmo, se nos está yendo el programa ahora, entonces... a ver si te podemos cerrar acá o no. ¿Entramos de nuevo? ¿Volver a abrirlo? Ya, porque hice menos de un minuto. En cualquier momento se va a apagar. Pero está bueno ese alcance, Natalie. No sé qué opina Jorge. Igual interesante, Manti, lo que nos dice de esa nueva forma de vincularse como ser biológico, reconocerse, que también no es un tema de caer en un mecanicismo, ¿no? Sino no volver al ser a lo físico, sino que creo que también es un puente, una plataforma para lo espiritual. Para poder tomar conciencia de este organismo tan, digamos, con este diseño tan, digamos, detallado, tan, digamos, profundo y de una inteligencia tan sublime que es el cuerpo humano, aunque, claro, muchos que sean ateos quizás no lo compartan. Pero, ¿qué opina Jorge ahí de lo que dijo Mantis? Bueno, yo tengo una opinión bien, digamos, personal, y partiendo a la base como de un razonamiento lógico. O sea, digamos que si este universo, pescando la teoría del Big Bang, se originó de la nada explotó en mucha energía, supuestamente, y se expandió el universo. Y siendo, digamos, aplicando la lógica nomás, en toda esa explosión se esparcieron muchas energías, y estas energías, digamos, que creadoras, digamos, ya sea por magnetismo,
por repulsión o no sé, se habrán combinado de alguna forma y empezaron a formar, digamos, los minerales, después microorganismos, después estas energías se iban ordenando, se iban teniendo sus funciones. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene sus distintas energías, ¿cierto? Digamos, desde la que nos vincula a la tierra, después la sexual, que va no solo vinculado a eso, sino que la forma en cómo multiplicamos las cosas, después la fuerza que le ponemos, después los sentimientos, el habla, la visión y digamos la parte de conciencia, y después digamos como la capacidad de catarsis, de mirarnos desde afuera. Entonces en ese sentido yo creo que el universo se formó, digamos, mediante las mismas energías, ¿ya? Desde cómo se vinculaban unas con otras, cómo se multiplicaban y así, cómo se digamos, comunicando. Y en ese sentido, creo que una persona que está bien encaminada en esta vida es porque es consciente, ¿ya? No responde digamos, al tipo de zombie que ha popularizado tanto la cultura ahora en este último tiempo, que no sé, responde a cosas, digamos, de moda y ese camino, esa senda que es mucho más materialista que espiritual, ¿ya? Entonces, para eso, digamos, tener conciencia para mí significa poder respetar todo lo que existe, poder analizarlo y poder entender cómo se desarrolla y no, digamos, quitarle su espacio, y nosotros así también ser una energía simbiótica en ese sentido, no sé si estoy usando bien la palabra, pero de que podamos vivir todos en perfecta armonía, ¿ya? Y bueno, no sé para dónde encaminarlo más, pero No, está bien, bien. Está bien, ¿no? En ese sentido, pienso que hay muchas formas de llegar a la conciencia. O sea, hay gente que lee libros, hay gente que conversa con otras, hay gente que tiene, no sé, tendencias políticas y ahí van surgiendo nuevas cosas. Pero también hay formas naturales de hacerlo. O sea, gente que ha optado por enteógenos, gente que ha optado por los viajes astrales, gente que no entiende por qué no duerme las noches y por qué le gustan tanto algunas cosas, entonces busca hipnosis, para poder entender y estar en paz con uno mismo. O sea, creo que primero, para que podamos coexistir todos, tenemos que tener una paz interna que tiene que, digamos, ponernos en una frecuencia que nos diga: esto no solo es bien para mí, sino que es bien para los demás, un sentido colectivo, ¿no? Pero no en el sentido de un pueblo que quiero que me gobiernen y todo, sino que yo creo que las personas tienen que tener su propia responsabilidad, ser informados en todos los sentidos. Claro, el tema también ahí empieza un poco por el tema del sueño anarquista, de la autogestión. Por ejemplo, que muchos anarquistas de la vieja escuela sentían un poco ese tema de la autogestión, de poder tener comunidades que se autogestionaran, que en el fondo no se logró. Claro. Porque el problema era mucho más profundo. Después, cuando llegaron las dictaduras, hay muchos dictadores, por ejemplo, que también quisieron tener esa utopía. Por ejemplo, del ser humano en un estado de total comprensión de su, por ejemplo, ponerle divinidad o de poder armonizarse con la naturaleza y todo, o ser ellos la cúspide. Entonces, desde que ocurrió eso, ya nadie que pueda hablar del ser humano como digamos que está en un estrato donde tiene un amplio espectro de conciencia, eso ya está un poco mal mirado. Te dicen fascista o supremacista o que eres pro la supremacía humana, ¿entiendes? Entonces también hay un tema ahí que se traduce mal por las malas experiencias. Por ejemplo, Stalin decía que el problema en el fondo es el hombre. El tema, no me acuerdo si fue Stalin o Lenin o uno de ellos, que decían que el problema en el fondo era el hombre.
y tenía mucho que ver con ese sentido, porque en el fondo nosotros no queremos aprender a veces. O sea, están todas las herramientas, pero no queremos aprender. O sea, ¿por qué? Porque tenemos más motivos que nosotros no somos conscientes, adquiridos de la cultura. Entonces, lo que tú cuentas de la conciencia, de todo este tipo de energía, de cómo se va formando la vida, a veces ni eso. ¿Por qué? Porque el ser humano se acostumbra a ser muy inmediatista, que querer tener las cosas ahora, es un tema cultural, volvemos de nuevo. Entonces, claro, pues estamos formados como engranajes de un sistema estamos, que tenemos que sí, cumplir. claro, entonces, como decía Natalie, las otras sociedades que son más orientales buscan la forma holística sin dejar de ser pragmáticos. Entonces acá se tiene, bueno, el ser humano, muchos pensadores lo han dicho, que es esquizofrénico en el fondo. Lo decían muchos pensadores, filósofos sobre el ser humano de Occidente, que estaba siempre como en dos polos. O sea, se cansaba de ser pragmático y dejaba de ser pragmático y se volvía irracional y empezaba a generar sectas, movimientos y todo, y lo llevaban a la locura. Y después volvía a ser pragmático y renegaba del espíritu, renegaba de la creatividad, de los mundos interiores, que uno puede ser ateo, lo que sea, pero existen esos mundos interiores, generan sentido en el ser humano. Entonces pasa que el oriental no es así, no tiene ese problema. Y por ejemplo vemos Japón, Es como, China, y que van, bueno, China ahora que está bajo un gobierno medio cuestionable, pero vamos en retrospectiva, y Japón, bueno, lo que vemos ahora es Japón, Singapur, por ejemplo, que es un gran modelo, que está tirando para arriba y siendo una superpotencia, ellos se armonizan porque comprenden la unicidad. No tienen rollo con eso. Si el rollo tenemos nosotros, porque es un tema histórico, porque es un tema del descubrimiento de cómo miramos el cuerpo también, cómo nos miramos a nosotros. También es una mirada, sea pobre o sea muy vasta, pero es una mirada también hacia adentro que es deficiente. No sé, Mantis está ahí, se fue, ¿o no? No, sí, sí. ¿Qué opinas? Bueno, ahí volviendo a lo que tú dices. O sea, Jorge, ¿querías hablar algo? ¿Acotar algo ahí? no, o sea, no algo muy acotado, que igual depende de los estados de incertidumbre de la persona, porque cuando la persona deja la incertidumbre se vuelve pragmático, y cuando está digamos, con miedo, no sabe qué va a volver, trata de tener ese apoyo, digamos, no sé si religioso o místico, que quiere controlar el futuro. Entonces, es como, bueno, como tú decías, bipolar, que no tiene digamos, una sola senda, sino que siempre va a beber de lo que satisfaga sus necesidades, ¿no? Claro, sí, ¿no? Sí, eso es como el drama que vimos ahora, el inmediatismo, Claro. sobre todo en Occidente. No sé qué opina ahí Mantis. ¿Qué opina? Sí, es solo ver cómo está tomando la gente la cuarentena, le está costando mucho aprovechar estas instancias para introspectar. Incluso las mismas autoridades, se ve que por un lado te mandan a quedarte en tu casa, por otro lado te están pidiendo trabajar, teletrabajo, y también te lo confunden con vacaciones, que era como una definición clara de que tiempos es descanso, es trabajo, o es introspección, o es trabajo espiritual, o es compartir con tu familia. ¿Me entiendes? No está esa claridad, porque la verdad es que el humano se acostumbró mucho a la productividad constante. No sabe qué hacer con los instantes de tranquilidad o de silencio, o Claro, de parar las industrias, no sabe qué hacer. Claro, es la alienación que dicen, pues está alienado. Es extraño a sí mismo. O sea, él mismo se extraña de estar así. Es un drama muy, muy, muy potente. Y a todos nos pasa. Estamos alienados. No sé si será así. Pero sigue nomás, Mantis. No, ese era mi alcance, que lo he observado bastante. Ya, sí, de todas formas. Pero fíjate que en ese sentido, pensando en lo positivo, bueno, mucha gente ahora se está levantando contra la restricción, contra la cuarentena,
porque tampoco fue la medida, no creo que sea una medida apta. Si yo creo que personalmente, y si tú me puedes apoyar o Jorge en lo que voy a decir, creo que en el fondo la cuarentena me lo va a jugar como que no servía para nada, sino que medidas de protección, por ejemplo, vuelvo al modelo de Singapur, que lo hizo de otra forma. O sea, él sí cerró frontera y todo, pero él educó a su población en medidas súper estrictas. Y en ese sentido fue draconiano, digámoslo así, con las leyes. Entonces, el ser humano, bueno, es complicado porque integrar leyes, una persona que le integren parámetros de conducta, es muy difícil. Muy difícil. Los organismos no humanos vienen con instintos, vienen con un plan de conducta. ¿Por qué? Porque nacen en un ambiente que los tiene determinados fenotípicamente. Por ejemplo, su expresión genética es en pos de ese digamos, ecosistema donde se desarrolla, ¿o no, Mantis? No sé si me estoy carriando. Dice como que si bien una persona viene con cierta predisposición genética, el entorno hace que ciertos genes se expresen para adecuarse. Claro. Algo así, como bueno, a los animales les pasa eso. A los animales les pasa eso mucho más marcado que el ser humano. Uh-huh. Creo yo, porque el ser humano ya se adapta, desarrolla una cultura, una forma de vida, pero cuando cambia eso, tiene que cambiar su conducta y enseñarle a sus hijos a cambiar. ¿Entiendes? Los animales no, simplemente o mueren o se adaptan instintivamente. El ser humano tiene que modificar los planes de conducta mental. Y eso va ligado a modificar conceptos, claro, tiene que elaborar leyes para definir, digamos, que es correcto o no, que es bueno o no, cosas claro. así. Y eso necesita un consenso. Y hay una parte más conceptual. Claro, necesita un consenso conceptual totalmente. Entonces, uno piensa en la hormiga, que siguen sustancias químicas para hacer todo lo que hacen, y lo hacen maravillosamente bien. Y incluso tenemos el caso de la hormiga argentina, que invadió completamente Estados Unidos en ¿cuánto? 50 años. Invadió toda Sudamérica, parte de Europa, pero sobre todo y era de Argentina, acá en Chile ya está. Y solamente organizándose por estas sustancias químicas de entendimiento y coordinación. Entonces, como decía la versión de la antroposofía, por ejemplo, tomando las ideas de Goethe, ¿cómo el ser humano lograría... no era eso. ¿Qué tan grande podría lograr hacer si él viera las ideas, el mundo de las ideas, pongámoslo un poco platónico, como Platón, si pudiera ver el mundo de las ideas con esa claridad como las ve la hormiga en las señales químicas? Eso sería increíble, ¿entiendes? Como que poder captar claridad, de poder interpretar su ambiente, generar ideas y conceptos claros de su ambiente, y eso lograra que ellos llegaran a acuerdo entre todos, ¿entiendes? Para poder comprender el mundo. Que fueran como esas sustancias químicas de la hormiga, el ser humano pudiera comprender así también las ideas, que no hubiera duda de que las cosas son como son. Las hormigas no dudan, ven la sustancia química y van, y marchan, y pueden marchar y hacen cosas, y si tienen que trasladar, no sé, por las larvas, para allá, para acá, si tienen que luchar contra los enemigos, luchan, ¿me entiendes? Pero el ser humano no es así. Por eso la autogestión es tan complicada, y el anarquismo es una utopía muy grande aún. Porque muchos pensaban que podríamos estar como la hormiga, autogestionándonos, cada uno sabe lo que hace. Entonces, ante estas crisis, estas pandemias, como tú dices, muchas sociedades biológicamente adaptadas a ciertas costumbres, ciertos países, ciertos climas, generaron costumbres diferentes y actuaron acorde a toda esa experiencia. A nosotros no, porque nosotros quizás, como tú dices, los mapuches, gente de la tierra, que parece que no sienten el coronavirus por ningún lado, están tranquilos, porque como te digo, sus conceptos son tan claros como la sustancia en los seres vivos, sus conceptos, su legado. Es tan claro, valóricamente hablando, porque claro, también se necesita de la ciencia. O sea, si me pego en el bosque con un hacha, no me va a servir mucho. De repente necesito conocimientos también
digámoslo, científico y todo, sobre todo el día de hoy, que es una necesidad completamente. Pero me refiero al tema de llegar a acuerdos que tengan un encuadre valórico, espiritual, ponele, como dicen. No sé qué opina Jorge ahí. Es que no sabría resolverlo en ese sentido con una observación, pero... No sé si está de acuerdo, no sé, o hasta, no sé. Sí, me parece bien, pero igual nosotros como chilenos somos una sociedad muy nueva, o sea, Claro. de hecho tampoco no tenemos identidad, o sea, rechazamos todo lo que sea, no sé, pues, folclórico, muchas veces pescamos el 18 de septiembre para embriagarnos, ¿no? Y comer carne, pero en ese sentido no hemos tenido episodios graves, o sea, como guerras tampoco no hemos tenido, entonces no hemos tenido periodos de catarsis, o sea, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Bueno, tenemos catástrofes naturales, y aún así mostramos, digamos, lo peor, en algún sentido, digamos, cuando sacamos el resumen de los acontecimientos, no sé, pues políticos se robaban plata, u otros firmaban cosas que beneficiaba, digamos, un contrato para que fuera proveedor de tal cosa. Cuando salieron la ley de, por ejemplo, para los autos que todos tenían que usar chalecos reflectantes, o sea, ya se habían comprado ya todos los chalecos y había un puro proveedor, entonces seguimos siendo muy egoístas. El problema es que pienso yo que vemos el interés individual nomás, ¿ya? De Sí, hecho, claro, el otro día veía que como chilenos teníamos una brecha muy, muy grande económicamente en la sociedad y somos como el sexto país con más millonarios que hay en el mundo. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Claro, pero claro, hay un tema político y también cultural que a nosotros aún no nos ha hecho alcanzar esas ideas que se necesitan en las personas para poder, digamos, estar en otro estadio, no sube al siguiente peldaño, porque a veces no me gusta eso como de hablar del que está arriba, el que está abajo, no, sino que ampliar un poco, ampliar y optimizar nuestra forma de vida como cultura, como país, y lo mismo pasa en Latinoamérica de muchas formas. No sé qué opina Mantis ahí con el tema, siguiendo un poco lo que dice Jorge, pero hay una cosa, me asalta ahora un cuestionamiento que lo voy a tirar acá, es de repente las situaciones que nos llevan a estrés, que nos llevan a, digamos, momentos difíciles, crisis. Desde la biología, ¿es un aporte constructivo a los seres vivos? Por ejemplo, que tú trabajas con organismos vivos y todo, de repente situaciones estresantes para los organismos vivos, animales y cosas así, ¿les generan algún grado benéfico? O sea, o simplemente eso es un mito de que situaciones de riesgo, de crisis Bueno, te pueden... está lo de la selección natural, porque en el fondo todos los organismos van mutando, y bajo estrés pueden convertirse en tomar otras formas que si son adaptables al medio se siguen propagando, ya, pero no todos los estrés llevan necesariamente a positivo, ya. Yeah. Por ejemplo, las células cancerosas bajo estrés se reproducen, no sé, exponencialmente, pero Las células cancerosas, digamos, esto no es un beneficio para el organismo, claro, el cáncer, ¿cierto? claro. Hay bacterias que, no sé, la irradian con UV para producir que muten, y no necesariamente ese cambio va a ser positivo, es solo un cambio. Y digamos, el concepto de evolución es algo que está muy ligado como al paradigma que se pone. En realidad lo que hay bajo estrés es cambio, no es necesariamente evolución. Ya, no es algo Eso de benéfico que para el una organismo. corriente ascendente o algo para mejor es un concepto que se lo da al humano en realidad. Ya, sí, sí, Esa es su sí, cosmovisión. ya, claro, porque fíjate que, bueno, aquí nos vamos a ir un poquito en el aspecto un poco esotérico, pero sin desprendiendo de lo biológico ni lo social como la Jorge. Eh, por ejemplo, hay algunos
¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Sí, Sí. Eh, por ejemplo, hay un libro muy interesante de los alquimistas, por ejemplo, que es Fulcanelli, que yo más que tomarlo como un libro alquimista y ponerme a hacer oro del plomo, nada de eso, es muy filosófico, ya es muy filosófico y habla de, lo que me llamó la atención es que habla de la materia, bueno, los alquimistas trabajan con materias viles en transformarlas en oro, luego en piedras preciosas y exaltar la materia, llevarla a un nivel divino, digamos, evolucionado. Y habla también de las sociedades que son lo mismo. Él dice que las sociedades también son un poco ese trabajo alquímico, desde lo, digamos, lo tosco, lo sombrío, lo caótico, hacia algo con más coordinación en la información, con más adaptación a los cambios, con mejor optimización en el cambio hacia el medio, por no decir por una especie de evolución de la conciencia cósmica, qué sé yo. Entonces Fulcanelli habla que también hay sociedades y grupos globalistas en la sombra que saben estas cosas y que están tratando de hacer una especie de alquimia con el ser humano, llevarlo quizás a estos niveles de estrés porque ellos creen que en el fondo estos niveles de estrés podrían asegurarle una humanidad, digamos, trabajada para sus beneficios. Por ejemplo, que hayan quedado con una marca de estrés y de miedo, donde ellos puedan aprovechar ese beneficio. El miedo como un beneficio económico incluso. Entonces, esto yo igual lo veo que es un... ¿Perdón? ¿Cómo? Dime. no, es que lo veo últimamente mucha ansiedad por el futuro y sacándole mucho beneficio a eso. Compras Claro, entonces, compulsivas. es que un tema igual es súper alquímico. O sea, es una alquímica. O sea, transmutar ciertas sustancias o ciertas dimensiones de la realidad en otras. Por ejemplo, miedo en economía. Entonces, bueno, siempre el ser humano está trabajando, está en eso, pero ahora crear artificialmente panoramas para dónde poder sacar provecho, o que algunos saquen provecho en pos de otros. Entonces, lo mismo los chinos, la capacidad que tuvieron ellos de ocupar esta crisis como empezar a comprar acciones que están devaluadas, tanto en Europa como en toda el Asia. Entonces, eso me llama mucho la atención de cómo este tema, bueno, y otros temas más que lo iremos compartiendo en otros videos, porque igual se nos extiende mucho el podcast o esta tertulia que tenemos acá. Y no sé, como comentario final, eh, para que no nos corte el tiempo de nuevo, me gustaría saber, digamos, con qué cerrarías esta reunión, Mantis, así tu comentario final de lo que hemos hablado. Eh, pero yo quería hacer un comentario, Ya, algo que estuve pensando. El hecho de la cuarentena, me acordé de Jesús, de que fue tentado 40 días en el desierto. ya, Quizás tratar de hacer algo similar, esa introspección. El darnos cuenta que podemos sociabilizar mejor o solidarizar con el otro, quizás no caer tanto en el juego, no cumplir tanto el rol de ser sentirnos manipulados, porque al identificarnos con eso actuamos como manipulados, claro, manipulables, y claro. proponer cosas nuevas. Yo, por ejemplo, pensaba el hecho de los cultivos, ya quizás no es tan necesario andar comprando en los mercados, cultiva en su jardín si es que puede. Es, por ejemplo, algo que uno podría hacer. Mm. No sé si me explico. Sí, sí, no, sí, de todas formas. Sí, 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 ocupar también el tema como una forma de eh, trabajar conductas y sentimientos que De sanación. nos liguen a los demás y nos curen, nos sanen y nos ayuden a revincularnos con otros. Por ejemplo, porque igual Cristo los 40 días es autoconocimiento igual. Entonces, después de los 40 días vienen los periodos de la tentación, ¿cierto? Satanás viene a tentar a Cristo, a Jesús y le ofrece, ¿cierto? Que, no sé, por los reinos de este mundo, le ofrece cosas que le iban a beneficiar, pero que significaban sumisión. ¿Entiendes? Como que el ser humano, en cierta forma, hoy más que nunca, está siendo sometido a falsos beneficios. O sea, cosas que dicen que le van a beneficiar, pero no es así.
Entonces yo creo que es un periodo de reflexión para combatir contra eso. Igual el tema de la corona, porque hay unos científicos que han ocupado el concepto de corona de espina, como las de Cristo, y ahora se acerca la Semana Santa, o sea, la Pascua, y yo creo que hay toda una transmutación alquímica ahí tremenda. Va a haber un recogimiento. Imagínense Semana Santa para los italianos, muchos de ellos católicos, con lo que significa la pasión de Cristo, la muerte. Entonces imagínense qué potente va a ser eso para ellos como pueblo. Más allá el que sea ateo o no sea ateo, aquí y acá, no. Es un símbolo, pero poderosísimo. Va a ser puesta la corona en el Cristo. Es una cosa terrible. Muy curioso que muchos focos de infecciones, los primeros, fueron en iglesias y de todas religiones. Estaban en Italia, evangélica, incluso en las sectas en China. Qué curioso. Entonces parece que fuera como un virus pensante que está depurando algunas cosas. Claro, porque cada 100 años aparece un virus. Cada 100 años llega uno. Una cosa así, cada 100 años llega uno. Se nos está yendo. Hemos tenido otro tanto. Ya. Y palabra final de... Hay una numerología bastante... se está yendo un poco la conexión. No, se está yendo un poco la conexión. Sí, hay un tema numerológico también que podríamos analizar más adelante. Todo este tema. Con otros invitados también. ¿Me escucha, Jorge? Se nos fueron, parece. Sí, se escucha. Ya. Bueno, no sé, por tus palabras finales para terminar, ya que no nos queda nada. ¿Con qué podrías finalizar tú? Una reflexión final, Jorge, no sé, así como un comentario final. Bueno, con respecto a la cuarentena, creo que las personas sin querer se están poniendo un poco paranoicas. Hay muchas noticias que están siendo muy negativas y lo están impactando. Entonces también la gente está buscando guías, orientación. Hay mucha gente que también está siguiendo fake news, noticias pasadas que las vuelven a publicar y las toman como si fueran de ahora. Entonces creo que la cuarentena está bombardeando psicológicamente a las personas, se está transformando como una guerra para bajar el ánimo en ese sentido. Entonces creo que en las próximas conversaciones podríamos abordar una forma ya como de tranquilizar a las personas, pero no sabría qué sentido darle, sino que no sé, calmarla en el sentido de quizás no creer cosas falsas, quizás despejar un poco las dudas, los mitos, unas cosas así. Sí, de todas formas creo que una muy buena idea, Jorge, y creo que más adelante podríamos hacer la próxima reunión, podríamos hablar un poco de eso, ¿no? Claro, porque energéticamente las personas se están reduciendo, o sea, claro. lo que veo, o sea, no siendo pesimista, pero por ejemplo, en un círculo de amigos que tengo, se están desmoronando porque dicen su pega, qué va a pasar, hay tantos muertos, y después que si no sale la vacuna y cosas así, entonces es complicado en el sentido de psicológico y energético a las personas. Sí, no, de todas formas, de acuerdo. Igual yo creo que al chileno igual le tocó bastante fuerte y bastante como polarización, porque hace un par de meses la mayoría se sentía contenta porque estaban haciendo asambleas en los jardines, todos socializaban, todos conectaban, no le importaba el partido político del otro, era como más transversal. Y ahora es al revés, todos recogidos en las casas, te das cuenta que no importa tu opinión de vivas, igual te puede afectar, no sé, me explico, y todo hacia adentro, no puedes abrazar a nadie, es como ese contraste, la vuelta de socializar extremos a introspectar extremos. Sí, no, de todas formas, o sea, es un periodo de la humanidad de recogimiento, y que
Me llama la atención que justo viene Semana Santa. Eso también me hace sentido. Claro. Entonces, como que va a ser todo un tema muy profundo, muy, muy fuerte, y espero que podamos hacer un directo con eso. Si es que se dan las condiciones, podamos tener en cuenta que igual son momentos especiales para poder compartir también y poder buscar vínculos con los demás. O sea, tomar conciencia de nosotros mismos y de nuestra capacidad de humanidad y solidaridad con los demás. Y que poder estar unidos en esta época, más que buscar la separación con el otro. O sea, sí, cuidarnos todos, tener un cuidado al máximo, pero también un cuidado por nuestros vínculos, o nosotros como seres humanos, que esto que también no puede tomarse a la ligera. Nuestro sentido humano también en estos momentos, ante la crisis. Ahora eso. Tenemos que conectar con el otro, pero en lo simbólico, en lo que más se adentro del hombre. Ya tuvimos nuestras instancias de hacerlo mediante abrazos, que ya tuvimos nuestra instancia de poder hacerlo mediante abrazos, mediante quizás fiestas, reuniones y todo eso. Y ahora la instancia de conectar con el otro yendo hacia adentro. Darte cuenta que no necesariamente el compartir un espacio físico, un idioma, hace que realmente estés conectando con el otro. No sé si me explico. Siento que a veces muchos de nosotros nos sentíamos rodeados de gente pero solos. Ahora nos sentimos separados de la gente y quizás podríamos sentirnos conectados a pesar de no estar en el mismo lugar físico. Podríamos hacerlo si lo hacemos bien. Sí, de todas formas. Yo creo que es también un periodo de mucha oportunidad y que podemos nosotros hacer grandes aportes si llevamos esta conciencia, porque igual el tema es como compartir conciencia también, conciencia de lo que está ocurriendo y compartir también vínculos que puedan generar como estas redes donde las personas no se sientan tan desoladas ante esta catástrofe que estamos viendo como humanidad. Y eso, bueno, se nos acabó el tiempo ya. Creo que estamos compartiendo ya las opiniones finales y hemos compartido un buen espacio para ser el primero de que se prueba en este canal, y pedimos disculpas a la audiencia, a las personas, porque a veces la conexión no fue muy buena, quizás no se entendió todo, pero desde ya esperamos seguir repitiendo este espacio de conversación, y también pueden sugerir qué otros temas pueda abordar. Si van a haber otros invitados de repente, y vamos a hacer este tema, tratar de hacerlo una constante de vez en cuando, sin perderse este tipo de comunicación. Ya, que esté muy bien, gracias. Y también... Sí, cuenta, sí. Bueno, todo esto nace desde una conversación espontánea, o sea, no hemos hecho ni guión ni nada, entonces cualquier cosa que falte conocimiento, las disculpas, porque más que nada desde la memoria, desde lo que es la experiencia, desde la observación, y si no sé, pues, si es que llegan a comentar que necesitan datos más duros, vamos a tener que estudiar, ¿no? Sí, ponernos más claro, como justamente podernos estudiar y con respaldo. Pues sí, ponernos un poco más, argumentar. Bueno, pero de todas formas, agradecido por el espacio, chicos, que me han brindado el tiempo de ustedes, y que estén muy bien. Un abrazo y nos estamos viendo entonces. Cuídense, agradecido. Gracias, Mantis. Gracias por tu aporte. Con gusto. Y gracias, Jorge, también. Muchas gracias a ambos. Chao. Chao.